Empezamos a grabar. Muy buenos días, tardes con todos. Mi nombre es Nicolás Oquendo, de la Universidad Técnica Particular de Loja, y esta va a ser mi exposición referente al práctico 1, violencia de género digital, la cual sale de la cartilla con el mismo nombre. Vamos a empezar. La violencia de género. Antes de comenzar en el mundo digital y la red, me parece muy importante acotar y definir la parte principal del tema, que es la violencia hacia el otro género. Desde tiempos muy antiguos, con creencias totalmente absurdas, tradiciones totalmente incoherentes y muchos otros factores, la violencia hacia el género más débil, entre comillas por supuesto, entre muchas comillas, ha venido pasando año tras año, década tras década, generación tras generación, sin parar y de una forma tan ilógica y totalmente absurda. X persona vio cuando fue niño que persona, maltratador, Z persona, por ende se queda en su memoria y en vez de cortar esa putrefacta cadena la continúa sucesivamente. Hoy en día me parece totalmente condenable hasta el más mínimo muestra de violencia hacia el género opuesto. Tan difícil es arreglar problemas hablando. La violencia no hace nada más que empeorar la situación. El género hoy en día, y con el paso de los años, abarca muchas otras categorías que solo hombres y mujeres. Se han implementado otros tipos de género que desde diferentes puntos de vista muchos los aceptan y otros no. Pero entonces, ya sí, ¿cómo se definiría el género? En el Gay Rubin, quien se refiere al sistema de sexo-género, lo define como el conjunto de arreglos mediante los cuales la sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana. También se podría definir como los sistemas de género no son invenciones históricas de la mente humana, sino productos de la actividad humana a nivel histórico. Por lo tanto, se podría deducir que están sujetos a transformaciones. El género se refiere a todas las adiciones socioculturales atribuidas al género biológico, conjunto de ideas, valores y normas sobre lo que significa ser hombre o mujer, lo que es propio de niñas y niños, lo que es masculino y femenino. Es un complejo de edificios culturales e históricos que pueden cambiar de acuerdo con el espíritu de los tiempos. Luego también propone una distinción entre lo que biológicamente significa ser mujer o ser hombre y lo que significa ser mujer o hombre socioculturalmente, lo cual es diferente. El propósito de esta distinción es claro: la separación de lo biológico de lo social, debido al hecho de que lo social está tan profundamente interiorizado que se confunde con la biología. Parte de la esencia de la categoría de género es su carácter relacional. Así no es posible dividir el género masculino sin vincularlo al femenino. Algunos aspectos dentro de estas relaciones han estado marcados por la oposición que dice: estas son cosas de hombres o estas son cosas de mujeres, entre comillas. Lo notable de relaciones de género es que son relaciones de poder. Son identidades que gestionan diferentes parcelas de poder en espacios públicos y privados. De todas formas, las relaciones de género no deben separarse de relaciones claras de las relaciones de raza o etnia, porque no es lo mismo ser negro pobre que ser blanco de clase media. La relación de una mujer de clase alta con un trabajador que con un hombre de la misma clase social no es lo mismo hoy en día, y de forma muy triste, obviamente, en nuestra sociedad. La violencia doméstica es definida por diversas organizaciones nacionales e internacionales. Entre ellas, el Consejo de Europa ha definido la violencia doméstica como cualquier acción o omisión cometida en una familia por uno de sus miembros que atente contra la vida, la integridad física o psíquica o incluso la libertad de otro miembro de la misma familia, y que perjudica gravemente el desarrollo del individuo. Además de la violencia física, existe otro tipo de violencia que no deja huellas evidentes. Es una tortura sin sangre, sin marcas corporales. La violencia psíquica humilla lentamente pero progresivamente al espíritu de la víctima. Ese maltrato o maltrato físico provoca un progresivo deterioro mental que conduce a lo que los expertos denominan síndrome de la mujer maltratada. Esto radica en que la violencia psicológica tiene una esencia propia, distinta a la violencia física. A pesar de que ambas pueden darse juntas o de forma independiente, es muy diferente. Además, la violencia psicológica se presenta en un mayor porcentaje de los casos de la violencia física, aunque también es más difícil de identificar y probar, así como de sancionar penalmente a quienes no lo son lo suficientemente graves como para justificar la intervención judicial. Esta limitación del término no es insignificante, ya que una extensión excesiva de su definición puede suponer, por un lado, una demanda excesiva por malos tratos, o por otro, una sanción por conducta menor que puede formar parte de una vida familiar normalizada. En el otro extremo, un intento de restringir comportamientos asociados con el abuso emocional que dan lugar a responsabilidad penal puede considerar la despenalización de comportamientos violentos entre la sociedad.
También emocionalmente se puede utilizar diferentes medios de comunicación para efectuar la violencia. Es así que en este punto llegamos a la violencia digital, la cual es aquella que se inmortaliza a través de las tecnologías de información y de comunicación. Estas tecnologías se están introduciendo cada vez más en nuestras vidas y algunas personas deciden abusar de ellas, cometiendo actos lesivos que pueden ser calificados como delitos de la ciencia de la computación. Al momento de hablar de la red hay muchas divisiones o formas de abuso que se dan a través de allí. De esa forma se produce el maltrato de género. La sextorsión es una de ellas, una forma de delito de extorsión en el que se obliga a la víctima bajo amenaza a revelar su material íntimo a terceros. El agresor puede chantajear a su víctima dándole dinero u otros beneficios, es decir, no siempre tiene objetivo rentable. Suele haber casos en los que la extorsión se comete para evitar o abandonar las denuncias que la víctima haya presentado al agresor, por lo tanto suponemos la sugestión de la víctima a la voluntad del autor. La distribución no consentida de material íntimo, comúnmente conocida como pornografía de venganza, es la distribución de contenido visual, audiovisual o contenido digital que represente a una persona mayor de edad quien lo creó con o sin consentimiento, pero no permitió que se anunciara a otros. Criticamos que se siente como venganza del porno porque cree que la víctima ha hecho tenido mérito y se dan represalias con una justificación de abuso cibernético. Abuso cibernético es una actividad establecida desde hace mucho tiempo. En el 80, en la revista Hustler, en la sección Casa de un Castor, se publicó material íntimo de mujeres sin permiso, y a principios de 2000 ya era frecuente el porno amateur, como se lo llama hoy en día. Existen muchas páginas como las que se puede ver a continuación referente a eso, y las cuales fueron sancionadas totalmente a los dueños. En 2010 surgieron dos sitios web que directamente y sin consentimiento publicaron documentos, las vistas en pantallas, y los fundadores fueron condenados a prisión. Es así que el sexting, enviar material fotográfico, es además una práctica sexual que se crece a pasos agigantados en la sociedad. Su difusión a terceros extendiendo el marco de confidencialidad en que fue dado y obtenido. Lo ha desprestigiado en su fin. De hecho, hay una información en la web que demoniza el sexting como una de las conductas más dañosas y además de una práctica sexual. La violencia de género se basa en las relaciones de poder del masculino por encima del femenino. La violencia digital no es una excepción, una posición de subordinación y desigualdad, engendra reproches morales de la vida sexual femenina. Todavía existe la opinión de una mujer que vive su sexualidad libremente y no por eso va a ser despreciable. Entonces, quien decidió representar su cuerpo, su intimidad o la expresión del deseo sexual a través de medios digitales será estrictamente juzgado por su comportamiento. Se culparán aún más por sus actividades privadas que solicitan, acosan o divulgan material íntimo al que fue la víctima, que debe ser culpable de las noticias sobre extorsión o distribución de material íntimo sin consentimiento. Por lo general se puede leer los comentarios y opiniones de la comunidad digital y ahí se verá el desprecio. Ante la violencia digital como forma de violencia de género, una de las mejor forma de perpetuarlo es a través de la modalidad de violencia mediática. Los medios de comunicación muy a menudo reproducen descaradamente y sin perspectiva de género datos personales, redes sociales y materiales que no lo deberían hacer. De hecho, en los portales digitales ese tipo de notas generalmente mujeres de información conectadas posan de forma común de una manera seductora. El acoso virtual es una denominación genérica, enuncia la idea de todo acto de acecho y persecución contra una persona mayor de edad utilizando cualquier medio informático o soporte digital. Haciendo uso o no del anonimato, esta forma de violencia le da un investigamiento constante y sostenido contra la víctima. Las mujeres son las más afectadas, ya que el nivel de acecho alcanza verdaderas amenazas a su integridad física, psíquica y sexual. Por eso decimos que es una forma de control, aunque el agresor no tuviese el objetivo real de dar a la víctima en el plano físico. La problemática acarrea un montón de problemas y se brinda ayuda de todas estas personas que están sufriendo este tipo de violencia digital, ciberacoso, ciberbullying, problemas escolares, familiares, psicológicos, morales. Existen muchas maneras de ayudar y sus causas van desde sentirse mejor, más influyente, sentirse más fuerte, creer que se tiene más paciencia, a lo mejor si es de carácter sexual tener algún tipo de trastorno, querer o algo a cambio, necesitar algún tipo de mal o acto, querer hacer a alguien. Como se dijo a lo largo de este proyecto, esto puede solucionar desde pequeños, influir, hacer entender para que así uno mismo reaccione y se dé cuenta de lo que está bien y no.
Sus efectos son bastantes, como la depresión, desconfianza, aislamiento, alteración del sueño y alteración física. Las conclusiones del ciberacoso es muy fácil de propagar, igual que de ejercer. Todos estamos viendo esta época y el internet está en todos lados. Es cuestión de nosotros hacerlo o no. La violencia no trata sobre intentar resolver un problema, no hay solución con la violencia de por medio. Las mujeres deben entender que el mínimo signo de violencia deben salir y denunciar. Y la última, los hombres en la época en la que estamos debemos comprender que ya no estamos en tiempos antiguos para actuar como típico, entre comillas, hombre macho. Tener estos estereotipos en la cabeza no son nada saludables y solo trae tristeza. Ya no estamos en épocas antiguas como los bárbaros, ni queremos actuar e intentar corregir con violencia y todo con violencia. Hoy en día los hombres y mujeres somos total y completamente iguales en todo sentido, por ende cada uno puede solucionar cada problema de manera pacífica. La charla es el mejor camino para ello. Muchas gracias, espero que les haya servido de algo.